Bueno, y ahora nos vamos a dar un pequeñísimo gusto, un gran gusto, porque lo tenemos aquí en el estudio, al profe, al maestro Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo estás, profe? Estoy un poco tenso. Te veía mirando las imágenes. No, porque la última vez que tuve que enfrentar una troika así tan exigente como esta fue en Harvard, cuando rendí el último de los exámenes generales. ¿Y aprobaste o no? Aprobé. ¿Cuánto? Excellent minus, que fue la nota más alta a dos egresados de Harvard todavía y un aborigen como yo. Me empezaron a saludar los compañeros, los profesores, 2 semanas después, chaval. Claro, Una universidad tan grande como esa, fagocita cualquier cosa. Acá Profe, estás aprobado de entrada. Ah, bueno, Ya está. No hay ningún Profe, problema. te veía muy atento a las imágenes de los venezolanos. ¿Qué te genera toda esa situación? Venezuela, un país que nos salva a nosotros de la peor nota en materia económica, pero que no deja de generarnos mucho dolor. Mirá, hay ejemplos que son casi de libro de texto. A veces yo sugiero, perdón si alguno se ofende, ¿no?, que habría que cerrar la Facultad de Ciencias Económicas y llevar todos los estudiantes una semana a Caracas. El otro día Estados Unidos, por razones políticas, paró 4 barcos petroleros de Irán que llevaban petróleo a Venezuela. Venezuela es un país cuyo subsuelo está lleno de petróleo y cuyo suelo está vacío de combustible. ¿Por qué? Porque la tarea de extraer, es una tarea humana que tiene que hacer algo para el cual tiene sentido hacerlo y correr los riesgos. Entonces, ¿cuántos venezolanos están afuera de Venezuela? 7 millones. Es un indicador, digamos así. Lamentablemente. ¿Crees que tiene, digamos, porque la oposición muchas veces compara constantemente, se va camino a Venezuela y eso no termina ocurriendo nunca? Nunca, yo no me meto con ninguna de estas cosas. Por eso. Desde el punto de vista político, hoy, los muchachos de Juntos por el Cambio tienen que juntarse con los tipos que tienen más experiencia. Y en latín, porque son tipos fines, es decir, me dejan de joder. Basta de vacaciones, basta de picnic, basta de esto. Me estaba acordando, Arturo Frondizi, cuando era legislador del famoso grupo de los 44 radicales en el primer gobierno de Perón. Los peronistas, que tenían mayoría absoluta, no anticipaban cuáles eran los temas que iban a discutir. ¿Saben lo que hacía Frondizi? Llamaba por teléfono a su mujer, estaba en un departamento en Caballito, y Frondizi tenía estudiado muchos temas y tenía carpeta. Decía, Elena, que lo llamaba. Elena, tráeme la carpeta de energía y venía, ¿entendés? Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Que la política son grandes ideales y después es la picardía. Ahora, acá te votaron para que entienda la picardía, no para que me explique por qué, ¿entendés? Claro. Yo cuando veo lo que pasó el otro día. En el Senado, Por ejemplo, bienes personales. ahora vamos a ir a la justicia. Por 8 minutos, sí. Se judicializa. Flaco, perdí. Yo no sé, no conozco pero digo, la gente de Juntos por el Cambio tiene que decir, recibimos un mensaje en las urnas, pónganse a laburar, punto, pónganse a laburar. ¿Y por qué crees que no lo entienden? ¿O por qué crees que después eso en la práctica... Recién decía ahí una de las cositas de abajo que tiene El grafo. Puede ser eso. Puede ser. Pero además de eso, me parece que no se imponen los tipos que conocen. Claro. Yo le doy enorme fuerza a los testimonios. Yo me pongo a hablar con un mozo que hace 40 años que sirve café. Ese tipo sabe todo. No escucharlo, ¿entendés? Claro. Entonces, en Juntos por el Cambio tiene que haber un tipo que diga, vení. Es Nada así. Disney, nada de esto, nada de otro. Tenés que estar 24 horas al servicio. Y vos tenés que hacer un picnic con tu familia, fenómeno. Y decir, mira, voy, ahora, pará, capaz que no voy, ¿eh? Claro. Porque la política tiene esa característica. La política concreta tiene que funcionar según lo da el más pícaro, no el menos pícaro. Ayer estuvo Spert acá, profe, y planteó y acusó a Juntos por el Cambio de haber sido facilitador del cambio en bienes personales. Obviamente él está en contra de estos cambios que se hicieron en bienes personales. ¿Cuál es tu lectura de eso que ocurrió en el Congreso, más allá de esta picardía o no de... No, más allá no, esa fue la clave. Esa fue la clave. Esa fue la clave, ¿por qué? Porque cuando... Fíjate, si entiendo bien. Sí. Ellos llamaron a la sesión y A la después no sesión tenían los votos. extraordinaria, a la sesión especial, perdón. Escúchame, y después no tenían los votos. O sea, no hay Exacto. un tipo que puntea.
Los argentinos. ¿Pero eso fue adrede, profe? ¿Vos qué crees? No. De tu experiencia. Yo creo que la estupidez explica la historia mucho más que la grandiosidad, ¿viste? La estupidez. Las teorías conspirativas, los grandes... No, es mucho más sencillo. Ahora, si eso es así, entonces es lo que tenés que prepararte. Ahora, ¿saben qué? ¿Sabés lo que luce? La grandilocuencia. ¿Usted cómo ve el siglo XXI? Es al pedo total, déjenme. ¿Entendés? Sí. Vamos a la cosa concreta. Entonces aparece un tipo y dice, che, ¿por qué no vamos punteando? ¿Usted, González, estás? Sí. Sí. Porque esas cosas son las que terminan tomando las decisiones. Bueno, ¿y cuán buena es esa ley, esta ley que se aprobó? Bueno, vos lo que tuviste, fíjate lo siguiente. Primero, en un país con inflación, las bases imponibles y las escalas las tenés que ajustar automáticamente. Tenés que indexar y basta con eso. No tenemos que discutir cada vez. Cada año. Los que les gusta hacer los cálculos te dicen que si agarrás bienes personales cuando empezó y lo ajustás por inflación, la base no tiene que ser 6, tiene que ser 38, con lo cual lo que hiciste fue un aumento mínimo. Ahora, junto con eso, ¿qué dicen? No, pará, como vamos a perder acá, le vamos a cobrar más a los otros. En realidad, no es que vas a perder, estás cobrando de más. Porque lo que más estás cobrando es porque no ajustaste. ¿Está claro? Claro, no ajustaste. Entonces estaba mal desde el punto de vista, digamos, técnico. Bueno, ¿terminó en qué? Terminó en que te ganaron. Pin. Pasemos al consenso fiscal, porque hubo una foto con Alberto Fernández de gobernadores, se firmó, después también una pelea política, Horacio Rodríguez Larreta no firmando, pero asegurándose que los gobernadores radicales no van a aumentar impuestos. Ahora, si firman el consenso fiscal, ¿para qué? Si no para aumentar impuestos también. Obviamente. Hoy puse en La Nación, los presentes graban a los ausentes. Iba a decir joden, pero viste, La Nación es muy paquete. Claro. Digamos. Pero el concepto, acá lo puedes decir. El concepto es ese. El concepto es ese. No entiendo, porque no soy abogado, por qué La Nación le tiene que autorizar a las provincias que aumenten los impuestos. Pero no importa, poner que eso sea un tema legal. Ahora, ¿qué le dicen? Muchachos, hagan lo que les parece. Y vos te das cuenta que yo mencioné ahí a Giovanni Sartori. Giovanni Sartori era un analista político italiano. El tipo recordó que la gloriosa revolución inglesa de 1688 consagró un principio muy importante que dice: los únicos que tienen que votar los impuestos son los que pagan los impuestos. Fantástico. Hoy, modernamente, votan los impuestos los beneficiarios electorales de los tipos que con el gasto público que produce esa recaudación le generan los votos. Estamos perdidos. Ahora, la oposición dijo en un compromiso público de que no va a aumentar los impuestos. Muy bien. ¿Eso es también no tener picardía? No, está bien. Como cosa de... Ahora, vamos a las implicancias. O sea, tomar la provincia X. Entonces, no, acá yo no voy a... Bueno, fenómeno. Ahora va a tener que hacer frente a compromisos que tiene y veré qué es lo que hace. Claro. Me parece una buena noticia. Lo mismo que al no votarle el presupuesto, la oposición le dice al oficialismo: arreglátela con la guita que tenés. Ahora, ¿no es riesgoso en un país como este decir no voy a aumentar impuestos cuando en 2 meses puedes tener una crisis que acá lo primero que se hace es aumentar impuestos para taparla? Mirá, si vas a tener una crisis por no aumentar los impuestos, es muy discutible. Es muy discutible. Ahora, ¿estamos llenos de problemas? Estamos llenos de problemas. Tenemos un gobierno políticamente debilitado, al que no le creemos nada, no tiene equipo económico, hay individualidades, algunos están paralizados, el Banco Central trabaja como bombero, los muchachos de la Secretaría de Comercio congelan, descongelan. Esta es la política económica, punto. ¿Entendés? Entonces es muy difícil que vos asignes un problema a determinada cosa que hiciste o dejaste de... Es una orquesta que cada músico toca una música distinta. Parecería. Yo digo, ¿vos viste cuando Feletti decidió congelar los precios? Todo imaginación, yo no estoy en las reuniones, ¿no? Pero digo, Feletti depende de Culfas depende de Mansur de Alberto de Cristina. Juego para mí que se entrenó por los diarios. Claro, de acá que llegó... No te agrego otro actor, Axel Kicillof. Está bien, o sea, ¿entendés? Ahora, en el armado de todo eso... Uno puede agarrar y decir, bueno, es el estilo. Ahora, los estilos tienen consecuencias. Claro. Lo mismo que te estoy diciendo para Juntos por el Cambio, te lo digo desde el punto de vista de lo que podemos llamar un equipo económico. Donde si el organigrama... Vos fíjate que Alberto Fernández cometió el mismo pecado que Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Punto. Con lo cual, vos decís, bueno, está bien, el organigrama formal
tiene varios ministros. Bueno, el organigrama informal, uno se impone por ascendencia, no existe nada parecido acá. Entonces, viste, son unilateralidades. Por eso insisto, no le busquemos grandes cosas. Escúchame, cuando el Banco Central un jueves saca una comunicación diciendo mañana no pueden comprar pasajes en cuotas, todos dicen, no, claro, pará. ¿Sabés lo? Yo pienso que fue así. Llega uno de los gerentes y dice, che, muchacho, dice mi mujer que mañana, Black Friday, se va a comprar 22 pasajes aéreos. No, no puede ser. Hicieron la resolución, ¡pac! Que es como cuando cortás la luz, ¿viste? Se corta la luz, ¡ra! Profe, Dale. va a haber una reunión el miércoles de Alberto Fernández, los gobernadores de Vuelta y Martín Guzmán, y se dice, vamos a hablar sobre el avance, esta palabra que estamos escuchando hace 2 años. Hay un avance en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Existe ese avance? ¿Crees que puede existir ese avance, que estamos llegando finalmente al final de un acuerdo? Negra, las verdaderas negociaciones son No se secretas sabe. o reservadas. De modo que un día nos vamos a enterar. Que estás, de golpe sale, pero podemos Dice, seguir ah, 4 ese. años más así. Joder. Ahora, ¿cuál es la pregunta? A mí me gusta enfocar la realidad de los procesos decisorios. Yo veo que nadie tiene apuro acá. El gobierno argentino sabe que de este acuerdo no consigue un mango fresco. La señora Georgieva tiene un pequeño problema. El papelito que implique el acuerdo, pseudoacuerdo, ¿no? Va a tener que llevarlo al directorio donde la están esperando. La están esperando 20 y tantos directores que representan determinados países o conjuntos de países. El primero de 2 somos nosotros. El segundo de 2 es Egipto. ¿A vos te parece que el representante de Egipto le importa a Argentina? No, le importa a Egipto. Entonces, cuando vea lo que le tuvo que dar porque no tiene más remedio a Argentina, y a mí, punto. Moraleja, esto va... A mí me sorprendería gratamente que haga acuerdo. Y entonces viene la cuestión, ¿qué nos va a pasar? Claro. Déjame ser irresponsable. Muy poquito. Porque ya estamos en el medio del desierto. Viste, los muchachos del sistema financiero tienen una nomenclatura fascinante. Desde el punto de vista de los mercados de capitales estamos en stand-alone. Suena tan lindo que vos crees que te están felicitando. Claro. Y es una tragedia. Pero stand-alone quiere decir que estás en el medio del desierto con una caramañuela pinchada. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? La Argentina, en el plano público, en el plano privado honramos las deudas. Vos hablás con un banco privado, la mora es chiquitita. Pero a nivel público, nosotros tenemos un sistema muy claro que dicen, dame la guita y olvídate. Ahora, ¿cuánto crees que puede afectar eso a la dinámica política, profe? Que no haya acuerdo con el fondo, que Alberto Fernández pueda seguir diciendo por culpa de Macri no hay acuerdo, o en realidad dejó esta deuda, dejó este agujero, lo justifica de algún modo también al gobierno. Seguramente, ¿sabes qué? A esa franja no le presto atención, no le presto atención. Yo creo que acá hay dinámica, me dijiste que te dije que esto, que lo otro, y hay entretenimiento fenomenal, no me calienta. Por el otro lado veo la parte política desde el punto de vista de la toma de decisiones. Entonces veo el resultado electoral, la expectativa que he generado junto por el cambio, que espero que la vuelva a rehacer, y después 2023, para lo cual faltan 17 siglos. Cuando vos traes un dirigente político y decís, usted va a ser candidato a presidente, yo estoy pensando en el país. Claro, si la pregunta es idiota, la respuesta es tan idiota como la pregunta. ¿Qué querés? Ahora hacé la pregunta, pero digo, ¿entendés? Acá hay que hablar de cosas mucho más concretas, que es cómo gestionar, desde el punto de vista del Congreso, digamos así. No toda la política económica se hace en el Congreso. Vos no podés discutir la política cambiar en el Congreso. Claro. Entendamos. En el Congreso podés discutir impuestos, retenciones a la exportación, regulaciones, régimen laboral, digamos, cosas por el estilo. El resto lo tiene que hacer el Ejecutivo. Por eso, cuando se habla del Consejo Económico Social, sí, yo digo, te llama el presidente, ¿vas o no vas? Vas, obviamente. Claro. ¿Cómo no vas a ir? Vas. Ahora, si yo llego y hay una mesa vacía y solo hay pocillo de café, primero, media hora antes hice una conferencia de prensa diciendo lo que iba a decir. Y segundo, tomo café y digo gracias y me voy. Profe, vos hablas de, bueno, hay prioridades más urgentes. ¿Cómo se pasa el verano con el tema del dólar? Porque no va a haber ingreso de dólares en los próximos 3 meses. Dicen por ahí una expectativa con el trigo y demás, pero no hay una expectativa muy grande de un flujo de dólares. Este gobierno tiene un enfoque administrativo con respecto al mercado cambiario. ¿Sabes qué es un enfoque administrativo? Yo tengo un burócrata acá
Acá vienen los que no tienen más remedio que venderle dólar al tipo de cambio oficial. Y acá están los que están haciendo cola para comprar. Entonces, 4, gracias. 1, 2, 3, 4. Le venden 3, el cuarto dice, volvé mañana. Le venden 5, dice, che, vení, hoy te vendo. Así. Vos fíjate lo siguiente. Si vos hablás con muchos de mis colegas, no conmigo, porque no hago pronósticos, y vos le decís, ¿a usted le parece que esto puede aguantar? No, ¿y cuánto llevamos? 2 años. 2 y años. vamos a seguir así. El problema de la falta de confianza es crucial. Si el señor Pelle, a quien no tengo el placer de conocer, mañana, o la semana que viene, saca el cepo, eso no es una muestra de confianza. Vamos a decir, este tipo desayunó con whisky. Vamos a comprar los últimos $4. Entonces, cuando vos haces política económica en un gobierno que tiene problemas de credibilidad, las cosas funcionan muchas veces al revés. Es muy difícil hacer política económica. Claro. Por más que técnicamente hagan, tenés que ser muy prudente, muy así, sabiendo que te vas a aguantar los pelotazos, que cualquier tipo te va a decir cualquier cosa. Bueno, es así. O sea que ¿Y le van a qué se llevando- debió la suba de los últimos 2 días, de ayer y de hoy, que marcaron Primero la fue muy cifra récord? poquito. Primero es muy poquito, ¿no? 205. Ahora, después, ¿qué? Oferta y demanda. Quiero decir, vos tuviste el tipo que tuvo que vender dólares porque tiene que pagar algo. Sí. Y tenés el tipo que dijo, me sobran estos pesos, compro. Aguinaldo, sí. Y entonces, ¿quién ganaron? Los compradores más que los vendedores. No hay más explicación que eso. Ahora, acabo de darte una respuesta abstracta, Sí. que es por qué pudo haber sido. Porque yo no estuve al lado del tipo que compró. No hice una encuesta. ¿Entendés? Pero digamos, la explicación, digamos así, es esa. Vos antes hablaste de, contaste una anécdota de Frondizi. Sí. Has visto pasar muchos equipos económicos en la Argentina. No te lo pregunto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos economistas que estaban en los ministerios y los de ahora? Primero, la política económica tenía otras velocidades, pero desde el punto de vista del equipo, Krieger, Zurruil, Cavallo 91 tenían equipo. Tenían liderazgo. Pero ¿por qué en esa época se podía tener un equipo? No, y en estos eso es un últimos tema de tiempos, personalidad. Eso es un tema de personalidades. Y de repente en 2023 aparece uno con personalidad que puede, digamos así, encolumnar. Lo que ha pasado es que vos antes tenías una fecha, mencionabas todo y después lo ibas implementando. Y ahora ya con Macri no fue así, ahora tampoco. Y eso dificulta las cosas. Por ejemplo, toma el tema de las tarifas. Leo los diarios, bueno, las tarifas van a aumentar 20%. Uno decía en el año, otro decía al comienzo del año. Ahora dice 400%. La unilateralidad es muy difícil de explicar y muy difícil de absorber. Porque si vos no cambiás nada, y a mí, porque vivo en un barrio donde vive la gente como uno, me vas a multiplicar por 4, le voy a decir, tenés algo conmigo. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que armar las cosas dentro, querés llamarlo programa, llámalo como vos quieras, pero tenés que dar una idea. Ahora hace 2 años que están hablando de esta segmentación que supuestamente en la que están trabajando, ¿no? Ahora, 2 cosas. Primero, desde el punto de vista práctico no es tan fácil hacerlo. No. Segundo, vamos al principio. Ejemplo que le pongo a mis alumnos. ¿Qué le parece a ustedes que el que gana el doble paga el doble de todos los productos? Y los tipos empiezan a mirar, le digo, ¿y entonces para qué voy a ganar el doble? Es la pregunta elemental. Claro. La idea de forzarte más, de jugar un riesgo que te salga bien, es que vas a pagar lo mismo. Salvo algún producto esencial. Me parece bien que vos decís, vamos a dar gratis la profe, vacuna. acá no es pagar el doble, acá es pagar lo que corresponde, ¿no sería? Y el Muy bien. resto que no puede acceder. Muy bien. ¿A qué llamamos lo ¿Ser que corresponde? subsidiado? ¿A qué llamamos los costos? Y acá hay un punto, esto una vez se lo escuché a Carlito Melconian. Cuando vos tenés un desequilibrio tan grande, la discusión gradualismo-shock empieza a dejar de tener sentido. Porque de repente, si la tarifa está muy abajo, tenés que hacer 3 escalones de 300. Entonces vos decís, no, ¿qué es esto? El ejemplo que yo tengo, porque es el único que uso, el transporte urbano de la capital. De mí en casa, a mi oficina, voy en un ómnibus con aire acondicionado, voy sentado, 20 pesos. 20 pesos. 20. Y el costado cuesta 200 pesos. Hay que ir a la facultad para darte cuenta que alguno anda. Ahora, ¿cuánto sale de costo llevarme? 100 pesos, gracias. Alguien paga 80. Eso vos, yo también, cuando pagamos los... ¿Entendés? Entonces, y el caso desde el punto de vista de la distribución de ingresos más dramático es el del gas. Porque los ricos tenemos el gas subsidiado
que se llega por redes. Y los pobres Claro. con la Y los garrafa. pobres con la garrafa, que no Paga tienen. mucho más. Sí, Ahora, claro. ¿y eso cómo se empieza a resolver? ¿O por dónde se empieza a resolver? Primera cosa que vos tenés que hacer es agarrar y decir, primero, deja de tener ideas raras, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Segundo, agarrar, por ejemplo, los cuadros tarifarios. Yo no sé cuántos precios de la tarifa eléctrica hay, pero capaz que hay 80, 200. Sí. ¿Por qué has toqueteado tanto? ¿Entendés? Entonces vos decís, vamos a empezar a ir ordenando las cosas. Y ser específico. Es lo mismo que, viste, la gente dice, tenemos 40% de pobres, ¿no? Sí, Fernando. Sí. Tenemos 40% y planes a matarnos. El gasto social, incluyendo jubilaciones, está entre 2/3 y 3/4 del gasto público total. Es decir, no es que tenemos 40% de pobres y no hacemos nada. 40% de pobres y hacemos un montón de cosas, algo estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que dice un economista? Mira, yo no soy un experto. Agarrar los expertos en pobreza, pero el PIB tiene que volver a crecer. Si no crece, no puede trabajar. Segundo, hay que revisar las cosas específicas. Acá, vos juxtaponés. Tenés, Dualde, en abril del 2002, hizo jefes y jefas, 150 mangos, y tenía razón, porque en esa crisis, a un tipo que se quedó sin laburo, no le da 150 pesos, el tipo sale a robar, viejo. Es elemental. Ahora, entre eso y lo que tenemos ahora, es una cosa así, y va cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, ¿vos qué tenés que decir? Flaco, sentémonos, ¿entendés? Ahora, para eso, tenés que hacerlo dentro de un... Yo no veo hoy, ganas, digamos, de hacer... Yo no veo una idea de gestión acá, ¿entendés? Profe, ha sido un enorme orgullo, un enorme placer poder tenerte aquí en el piso para nosotros. Y obviamente te hacemos la de Luis. ¿A cuánto el dólar? A vos te parece. Ahí sí, bueno, era cantado. Sí, sí. Tenías que venir preparado. Es la pregunta del examen, ¿eh? Coma. ¿A cuánto el dólar cuándo? Bueno, si quieren podemos empezar. Bueno, ha sido un gusto laburar con Igualmente. ustedes. Lo mismo. Lo mismo. Flor de Troika. Ustedes saben que yo no regalo estas cosas. Flor Muchas de gracias, Troika, profe. por favor. Un placer. Muchas gracias. Gracias, profe. Que les vaya muy bien.